Esta noche en Fuera de Plano vamos a analizar la última hora del coronavirus en España, donde se teme un nuevo confinamiento domiciliario y de su influencia en el descenso de la natalidad en Canarias, un problema que se agudiza siempre en épocas de crisis. La decisión de tener hijos en la familia se va a retrasar o incluso se va a retrasar sine die. Si no le puedes dar una vida cómoda, pues para estar sufriendo, o esperamos o no viene. Este es un programa en directo. En Estados Unidos se siguen contando votos, por lo que estaremos esta noche muy pendientes también de los resultados que se vayan produciendo. Decirles, eso sí, que a esta hora Biden roza la Casa Blanca. Regresamos enseguida. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos muy pendientes de la última hora de las elecciones en Estados Unidos y de las consecuencias que podría traer la victoria de uno u otro candidato. Lo abordaremos esta noche, pero además seguimos muy atentos a la evolución del coronavirus en nuestro país. La segunda ola golpea a España hasta el punto de que gobierno y autonomía se dan 2 semanas para valorar los confinamientos domiciliarios. En Canarias, de momento, la pandemia está controlada y nuestra tasa de contagios es la más baja de todo el país. A pesar de esto, el panorama se complica en el ámbito económico. Aunque hoy somos un destino seguro, las restricciones impuestas en Alemania y el confinamiento de Inglaterra dificultan la llegada de visitantes, por lo que la sombra de un nuevo freno turístico amenaza a este archipiélago. Son los efectos secundarios de una pandemia que ha sacudido los cimientos de nuestro principal sistema productivo y que también amenaza a nuestro estado del bienestar. Porque si antes de la llegada de la COVID-19 la natalidad era baja en Canarias, la situación actual podría llevarla al mínimo. La crisis del mercado laboral hace que muchos jóvenes opten por no tener hijos, haciendo peligrar el cambio generacional y el futuro demográfico de las islas. De ello vamos a hablar en un amplio reportaje que les ofreceremos esta noche y vamos a saludar ya a algunos de los especialistas que nos van a acompañar en los próximos minutos, ¿no? Está con nosotros Emilio Sanz, que es doctor en medicina y catedrático de farmacología. Buenas noches, Emilio. Hola. Está con nosotros también Manuel Galván, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Nos acompaña Leopoldo Cabrera, que es sociólogo, y está con nosotros también María Isabel Diepa, que es economista. Buenas noches, bienvenidos a los cuatro. Gracias por acompañarnos. Como decía, Canarias contabiliza hoy, vamos a empezar con los datos, 159 nuevos casos de coronavirus con una tasa de 72 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Hablamos de la tasa más baja de toda España, una cifra que nos convierte en un destino seguro para los turistas, aunque difícilmente podrán venir en las próximas semanas porque la pandemia en Europa, Wendy Fuentes, muy buenas noches, sigue completamente desatada. Así es, la pandemia sigue su paso y el avance preocupa cada día más. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Los contagios baten récord en Europa. El continente supera los 10 millones de infectados y la tasa de mortalidad del virus ha aumentado un 32% durante la última semana. Ante este panorama, Alemania y Reino Unido recomiendan no viajar al exterior o lo prohíben directamente. Un varapalo para Canarias, que solo en noviembre de 2019 recibió 638.000 turistas procedentes de esos dos países. Y lo peor es que un nuevo cero turístico amenaza con extenderse durante las próximas semanas. El gobierno de Johnson ha decretado el confinamiento de Inglaterra hasta el 2 de diciembre y los principales tour operadores, TUI y Jet2, ya han anunciado la suspensión de sus operaciones pues, hasta esa fecha. En Alemania, el empeoramiento de la pandemia ha provocado que el gobierno prohíba los viajes turísticos internos durante un mes. Así que si los alemanes pues, no pueden viajar dentro de su propio país, es poco probable que vayan a optar por venir a las islas. Tampoco lo harán por ahora los peninsulares. Si en noviembre de 2019 recibimos a unos 125.000 turistas nacionales, la situación pinta bastante mal para este año, con casi toda España cerrada perimetralmente. Las únicas comunidades autónomas que de momento no han confinado su territorio son, además de Canarias, Extremadura, Baleares y Galicia, aunque esta última ha restringido el acceso y la salida de sus ciudades principales. Además, la Comunidad de Madrid volverá a cerrarse durante este fin de semana pues por el puente de la Almudena, y Castilla y León, País Vasco y Murcia anuncian el cierre total de la hostelería y los grandes centros comerciales.
Como vemos, el escenario se complica y algunas regiones han solicitado al Gobierno la posibilidad de realizar confinamientos domiciliarios. Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad creen que es pronto para plantearse una acción tan drástica y piden esperar hasta conocer el efecto de las medidas ya adoptadas. Medidas que se toman para frenar al virus, pero que pueden tener consecuencias económicas nefastas. La mayoría de los expertos avisa de que el gran peligro de esta crisis económica es que acabe derivando, sobre todo, en una crisis financiera. El Banco de España ya advierte de que es muy probable de que si la situación se agrava, los bancos necesitarán ampliar capital y tendrán que hacerlo en las peores condiciones de mercado en muchos años. Un horizonte que impacta también sobre nuestra salud emocional. Y escuchen bien, la OMS ya habla de fatiga pandémica para referirse al hartazgo que sienten algunos ciudadanos por asumir sacrificios y no obtener resultados. También avisa de que en algunos países el 60% de la población está afectada por esa fatiga, degenerando en el incumplimiento de las normas sanitarias y en altercados urbanos, como ya hemos visto, Miguel Ángel, en algunas ciudades de nuestro país a lo largo de toda esta semana. Pues sí, son situaciones, son datos que nos ayudan a hacernos una idea de cómo está la situación, aunque el archipiélago, como hemos dicho, ya está abierto al turismo alemán y británico. La evolución de la pandemia en esos países hace peligrar la temporada de invierno. Le pregunto a la economista de la mesa, María Isabel, ¿crees que las medidas tomadas van a lograr contener el virus? ¿Podemos esperar turistas en este invierno o damos por perdida la temporada alta? Bueno, yo creo que el grave problema de ahora mismo en Canarias es la gran dependencia que tenemos del turismo. Entonces, precisamente Alemania e Inglaterra, que casi entre ambos países es más de la mitad de los visitantes, efectivamente va a generar unas consecuencias muy importantes en las islas. Otro tema es la incertidumbre, es decir, unos hablan de hasta diciembre, otros... se tendrá que ver cómo va el tema del virus, pero es verdad que no apunta en principio a que se recupere el turismo, por lo menos en este año. ¿No eres optimista a corto plazo? No, a corto plazo nada. La verdad que no. La situación, Emilio, la situación en España se complica. Algunas autonomías han pedido al gobierno un confinamiento domiciliario. El Ejecutivo ha dicho, vamos a tomarnos 2 semanas de momento para saber cómo funcionan las medidas, los toques de queda, las restricciones que se han ido imponiendo en distintas comunidades, hasta aprobar una medida tan drástica. ¿Es inevitable en España un nuevo confinamiento domiciliario? No, yo no creo que sea inevitable. Es más, de haberlo será bastante quirúrgico, será por zonas muy delimitadas. El problema no es tanto la cantidad de pacientes infectados, sino la saturación de los servicios sanitarios. El problema, nosotros ahora mismo aquí tenemos alrededor de un 0,7% de todos los casos ingresados en la UCI. Eso es poco. Lo que ocurre es que cuando un paciente entra en la UCI está como mínimo 3 semanas, un mes, mes y medio, y claro, bloquea muchísimo, no es un paciente normal que está 1 semana, 2 y que se va de alta, ¿no? Entonces, lo que va a condicionar sustancialmente es si el sistema sanitario es capaz de aguantar los pacientes de UCI y los de camas, porque si no, en principio no va a pasar mucho más, y lo que tenemos que hacer es ir poco a poco teniendo esa inmunidad que se va creando como se ha creado con la gripe, ¿no? Manuel, ¿estamos condenados a un segundo confinamiento domiciliario? Yo espero que no, no solo por razones, sino por razones de economía, ¿no? Es muy difícil, yo vivo en el sur y veo el sur, y el sur, cuando vamos al sur y visitamos las calles, vemos los establecimientos y en particular, por ejemplo, las farmacias que están abiertas allí, que están obligadas a estar abiertas porque hay muchos establecimientos cerrados, pero las farmacias, como somos autorizaciones administrativas, tenemos que estar abiertas, y veo a esos compañeros que hablo con ellos y me dicen que ha venido 1 persona o 2 personas en todas las mañanas para poder atenderlas. Yo no quiero ese confinamiento, no quiero. Creo que hay que seguir ahondando en las medidas de protección, las que todos conocemos, hasta que salga la vacuna o hasta que tengamos esa inmunidad de rebaño en algún momento, pero no quiero que haya ese confinamiento. Le pregunto al sociólogo Leopoldo sobre la fatiga pandémica, es decir, sobre este cansancio por las restricciones. Algunos expertos aseguran que la aplicación de nuevos confinamientos domiciliarios podrían llevar a buena parte de la población a no aceptarlo. ¿Crees que eso podría ocurrir? Lo digo por las imágenes que hemos visto todos estos días en televisión de incidentes, de protestas, de actos vandálicos que han ocurrido en ciudades como Logroño, como Madrid, como Barcelona.
Logroño, Madrid, Barcelona, pero podríamos seguir a muchas más. Podríamos seguir a muchas más. Muchas más, no solamente en España, porque da la sensación de que las situaciones vandálicas solo se producen en este país y no es así, se han visto en prácticamente todo el mundo. Y Estados Unidos, por ejemplo, muchísimo más, que tiene la mayor densidad, por decirlo de alguna manera, o el mayor número de personas y contagios. La situación es compleja y la fatiga está produciendo estragos. De hecho, lo que dicen la mayor parte de las personas es que no van a resistir un nuevo confinamiento y que no saben cómo les va a afectar negativamente, pero vamos, que les va a afectar negativamente, pero en situaciones terribles y dramáticas, porque lo que recuerdan y lo que dicen del confinamiento anterior es bastante preocupante. O sea que el gobierno no puede tomar una decisión tan drástica que conlleve un problema de salud mental de muchas personas en este país. Tendrá que buscar algunas otras soluciones. Creo que la que aporta Emilio es la que vamos probablemente a tener, que serán cierres perimetrales para zonas concretas en ciudades concretas. Eso le iba a preguntar, Emilio, por ejemplo, de 4 comunidades han decidido clausurar bares y restaurantes para tratar de frenar esta segunda ola. ¿Son acertadas este tipo de medidas? Sí, de hecho estamos confinados. O sea, de hecho ahora mismo la mayor parte de la población española no está saliendo, se está retrayendo, aún con los restaurantes y los bares abiertos hay mucha menos gente. Es verdad que hay grupos concretos de botellones o de cosas, pero la mayor parte de la gente estamos muchísimo más contenidos de lo habitual y eso es así. Son grupos Yo creo anecdóticos, que el punto clave va a ser asegurar la asistencia sanitaria. Antes he dicho los hospitales, casi más importante todavía es la primaria, porque la primaria está completamente saturada y hay que sacar todo lo que no sea imprescindible de primaria fuera, las pruebas de PCR, los test, etcétera. Eso hay que sacarlo de primaria para hacerlo en sitios aparte, para que los de primaria no en los puedan, colegios, no en los colegios, puedan trabajar con eso y luego identificar casos y seguimiento. Una de las razones, hay muchas razones, pero yo creo que una de las razones por las cuales en Canarias tenemos una tasa más baja es porque se ha hecho mucho seguimiento, ha habido mucho rastreador y se han hecho cierres quirúrgicos. O sea que... Pero hay diferencia entre las dos provincias. Ahora mismo Tenerife tiene, con 116 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de pacientes hospitalizados, Manuel, por COVID, que en Gran Canaria. ¿Se deberían imponer restricciones en el acceso a algunos de los municipios más afectados en Tenerife, como podrían ser Santa Cruz o La Laguna? En municipios donde hay más actividad lúdica, vamos a decir así, nocturna, es normal que haya algo más de contagio. Tampoco hay una diferencia entre Las Palmas y Tenerife, pero bueno, si hay un caso en un sitio y hay dos, ya estamos hablando del doble, pero cuando son pequeñas cantidades no hablamos de grandes diferencias. Tendría que ser unas cifras muy mayores para poder hablar de grandes diferencias. Cuando son pequeñas cantidades, un pequeño número ya significa casi el doble, no son significativas. Aunque el ministro de Sanidad aseguraba que tendríamos dosis de la vacuna a final de este año, la farmacéutica AstraZeneca ha informado esta semana que como pronto no se va a poder distribuir hasta el mes de marzo de 2021. Y hoy el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado esto que van a ver. Tenemos la cobertura legal para poder actuar durante los próximos 6 meses. Es el plazo que los expertos consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia y al término de ese plazo de 6 meses, la implementación de las campañas con las nuevas vacunas, que podrían estar listas para ese momento. Bueno, pues como acaban de oír, el horizonte de la vacuna se va posponiendo y ahora se sitúa en el próximo mes de mayo. ¿Ven realista, le pregunto a los doctores, Emilio, que tengamos una vacuna en primavera o habrá que seguir esperando? Yo creo que la vacuna es muy importante. Hay que seguir desarrollándola y va a ser un punto de inflexión en la epidemia. Pero no es la panacea. Tenemos vacuna de la gripe. No se ha vacunado más del 45% de los mayores de 54 años en las últimas 2 o 3 campañas. Y la gripe, que es mucho menos, tiene menos morbilidad, menos daño que el COVID, el año pasado produjo 35.000, a ver, lo tengo por aquí ahora mismo, 35.000 hospitalizaciones, 500.000 casos leves de gripe y 2.500 ingresos en UBI y 6.300 muertes. O sea que con vacuna la gripe produce 6.300 muertes. Manolo.
¿Ves realista que tengamos una vacuna en ese plazo de tiempo, en primavera, o vamos a tener que seguir esperando? Y otra pregunta, porque este tipo de cosas, cuando te dicen que lo vas a tener a final de año, después te dicen que en el primer trimestre y después te lo prorrogan, puede producir cierta fatiga social. Vacuna, o sea, mientras tengamos mascarilla, higiene y distancia, tenemos una protección adecuada y suficiente. Por lo que tenemos que llevarla adecuadamente, respetarla adecuadamente. Esa es la mejor vacuna que tenemos ahora. Llegará en marzo, o en abril, o en mayo, la que tenga que llegar, que sean las condiciones adecuadas y que sea una buena vacuna. Y aún así, vamos a ver si todo el mundo se vacuna, porque la gripe también produce muerte. El 40% de la población española dice que no se va a vacunar bajo ningún concepto. Eso, pero mientras tomemos las medidas adecuadas... Pero es que tampoco probablemente la vacuna sea necesaria para toda la población. Será para personas de riesgo, mayores de 65 con patología asociada, probablemente para sanitarios, probablemente para fuerzas del orden, de seguridad, ejército, respiratorios crónicos... Pero no necesariamente para todo el mundo, y además no se puede vacunar a 3.000 millones de personas en el mundo con una vacuna. Y tampoco estamos muy seguros, todavía no sabemos, ahora mismo hay del orden de 10 vacunas en la fase 3, ¿cuántas de esas van a ser eficaces? ¿Cuán eficaces y eficientes van a ser? Y por lo tanto, y además tenemos que asegurar que sean seguras. O sea que paso a paso, despacito, lo que acabas de decir, Manolo, es exactamente así. Pero yo creo que existe mucha desconfianza, ¿no?, por parte de la gente, un poco a lo mejor lo que tú decías del 40% respecto a las vacunas. O sea, cree la gente que se ha ido como muy rápido, que están corriendo, que hay tema económico además por detrás. Ahí. Y hay desconfianza absoluta, ¿no?, a qué vacuna será esta, hecha a toda carrera un poco, la pelea de las farmacéuticas por sacarlas. La vacuna rusa está siendo medida, filtrada. Ni idea. La China, sabemos... O sea, mira, es que tenemos un desconcierto absoluto. Emilio tiene, yo creo, incluso mejores datos, pero la guerra ya no solo es de laboratorios, es entre países también, porque es una guerra económica unida a la de salud. Una muy buena noticia de las vacunas es que 2 vacunas se han parado por reacciones adversas en el desarrollo. Eso es una noticia fantástica. Eso significa que se está haciendo el desarrollo paso a paso con seguridad, que cuando hay una reacción adversa se para, se comprueba qué ha pasado y se vuelve... En Brasil hubo un caso de una muerte y luego resultó que le había tocado el placebo, luego no era. Pero que se pare y que se siga y que se vaya haciendo paso a paso es fundamental. Seguro que vamos a tener mucho más tiempo para seguir hablando de todo esto, pero sí quería contarles que las islas, fíjense, han pasado de liderar la natalidad en España a situarse entre las regiones con menos nacimientos. Los demógrafos temen ahora que la crisis del coronavirus empeore aún más esta situación, haciendo peligrar el mantenimiento de nuestro estado del bienestar. Si tener hijos era un reto, ahora lo es más. Este es nuestro reportaje de hoy: llenar el nido. Cuando nos hacemos adultos, volamos. En ese vuelo, a veces encontramos compañeros de viaje. Comenzamos a construir un nido en pareja, aunque también hay nidos que se cimentan solos. Y llega la llamada del instinto para que muchos de esos nidos se ocupen y crezcan. Hay un milagro en mi barriga, nadando. Más del 60% de los españoles en edad fértil quiere tener hijos, pero querer no siempre es poder. Si antes de la pandemia muchos dudaban sobre tener descendencia, ahora el deseo se complica. En otras crisis anteriores, efectivamente, casi siempre se constata un efecto, pero lo que sí es cierto es que la tendencia es en momentos de crisis y no crisis. Nos encontramos en un momento, por ejemplo, que la mitad de la gente menor de 25 años está en el paro. Si no hay políticas de vivienda, la gente no se puede independizar, ¿no? Y si no hay medidas de conciliación de la vida familiar y laboral y se mejoran las condiciones de trabajo, reduciendo la precariedad, efectivamente no vamos a salir de esta tendencia a la bajada de la natalidad. Canarias
Canarias ha pasado de liderar la natalidad en España a situarse entre las regiones con menos nacimientos. Si en los años 70 una pareja tenía de promedio 3 hijos, ahora solo uno. Verónica y Alejandro son un ejemplo de ello. En marzo conocimos a estos padres primerizos que acababan de tener un hijo. ¿Cómo fue la decisión de ser padres, de decidir tener a un pequeño? En principio yo tenía más ganas que el padre, pero al final, bueno, lo hablamos, lo consensuamos y nos pusimos a ello. Yo me lo planteaba un poquito, dudaba más. Es todo un mundo nuevo porque todo empieza a girar alrededor de él y nosotros aprendemos de él y él aprende con nosotros también. ¿Les ha cambiado mucho la vida desde entonces? ¿Son primerizos? Sí, no se puede salir todos los días y en las horas de sueño. Es un poco estresante, la verdad. ¿Y tienen pensado tener, hombre, sé que es un poco pronto, pero tener más niños? A corto plazo no. Pero seguramente en el futuro le daremos un hermanito a Juan, ¿verdad que sí? Ser padre es la experiencia más bonita que te puede pasar, pero también es la más dura. Hola Alejandro, hola Juan. Nos vimos hace algunos meses cuando estábamos sin mascarilla. ¿Cómo están ahora, Alejandro? Bueno, pues la verdad que bastante bien. Lo más duro ha sido estar en casa porque a veces ellos también parece que no lo notan, pero sí lo notan. Hay días que están un poquito más irritables. Vero, que es profesora, volvió al trabajo. Yo que no paré de trabajar, por suerte. De saber que venía esta situación del coronavirus, esta situación de pandemia, ¿hubieran seguido adelante con ser padres? Yo creo que sí, porque lo teníamos bastante claro. Y yo creo que sí, porque al fin y al cabo ellos tampoco se enteran de nada, no lo sufren tanto como lo sufrimos nosotros y al final si ellos están bien, pues no nos influye tanto a la hora de ser padres. Cuando se den buenos tiempos, pues sí tenemos pensado darle un hermanito al terremotillo este. La pandemia lo ha complicado todo y las decisiones vitales se meditan y se retrasan. Desiree, tenías ganas de ser madre antes de la pandemia, pero las cosas han cambiado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ya nos hemos animado de decir, oye, si encuentras un trabajo más o menos decente, pues nos animamos y buscamos un segundo hijo, pero con la pandemia los empleos están peores, va a venir tiempos muy difíciles, te apetece, tienes ganas, pero después te pones a pensar que hay que ser responsable, si no le puedes dar una vida cómoda, pues para estar sufriendo, o esperamos o no viene. El trabajo que tú tienes ahora no es un trabajo fijo, eso quizás ha hecho que se retrase la idea de ser madre. Totalmente. Ahora mismo incluso estoy trabajando, pero no se sabe hasta cuándo, ni si mucho tiempo, si poco, y después los trabajos que saldrán después, creemos que va a ser contrato basura, corto. La precariedad, la inestabilidad en el empleo hacen que cada vez más pues, hombres y mujeres decidan posponer hasta llegar a esas condiciones perfectas que nunca existen, pero que cada vez más son deseables. Antes se tenían hijos sin pensar en todo esto. Directamente antes era emanciparse, casarse, tener hijos. Ahora ya pues todo eso es mucho más complejo. Se quieren muchas más cosas. Madrecita del alma querida. La incertidumbre laboral es solo uno de los motivos que ha llevado a España a encabezar el retraso de la maternidad en Europa. Fuensanta fue madre cuando estaba a punto de cumplir 40 años. Fuensanta, tú fuiste madre tardía, ¿no? Sí. ¿A qué edad tuviste a tu hija? Cerca a los 40. ¿Cuáles fueron los motivos? Nos conocimos un poquito tarde, o sea, ya mayorcitos. Y claro, después ya en lo que te vas conociendo y todo, pues llegó el momento que dijimos de tener un hijo, pero claro, yo lo intentaba y no había manera. Entonces hicimos para hacernos pruebas y todo el tema. Y cuando menos me lo esperaba, pues todo estaba correcto, pues me quedé embarazada. ¿Tú crees que esto de haber sido madre tardía es perjudicial o es beneficioso para tu hija? Tiene sus pros y sus contras. Beneficioso, pues sí, porque tengo más madurez que una niña de 20 y pico. Los contras, pues que no tengo la misma vitalidad que las jóvenes, pues por ejemplo lo que hacía con mis sobrinos y mis sobrinas no lo ha hecho con mi hija, el jugar, el correr.
Hay una diferencia más grande entre la edad de estos niños y niñas y la edad de sus padres que lógicamente va a influir en un sentido casi hasta físico, ¿no? La energía que los padres y madres tienen, las actividades que pueden desarrollar con ellos no son las mismas. También son niños y niñas muy esperados en toda la familia, entonces son el centro de atención, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tiene, ¿no? Stars shining bright above you. La irrupción del coronavirus y las dificultades económicas han transformado todos los escenarios. ¿Se retrasará aún más la maternidad en Canarias? Dream a little dream of me. José León, estamos en un parque infantil prácticamente vacío. La tendencia a la baja de la natalidad en Canarias se va a acrecentar en este extraño 2020. Ya la situación de partida es una situación mala. Canarias tenía un índice de paro elevado, eso afecta enormemente a la familia. Con la pandemia ese índice seguramente se va a elevar y por tanto la decisión de tener hijos en la familia se va a retrasar o incluso se va a retrasar sine die. ¿Qué consecuencias puede tener que continúe bajando esa natalidad? Un prematuro envejecimiento de la población, ya Canarias lleva un carrerón en esa dirección, con lo cual a lo mejor también la esperanza de vida de la población va a disminuir. En la situaciones de crisis, cuando se desea tener hijos, se retrasa, se pospone a que la situación sea mejor y entonces esto hará que ya la llegada a la natalidad de la mujer es una edad elevada en relación con la que tenía hace unos años y esto probablemente se va a acelerar aún más. Retrasar la maternidad no impide que el reloj biológico avance. Para detener el tiempo, algunas parejas recurren a los avances científicos. Doctor Domingo, ¿en qué consiste la congelación de óvulos? La vitrificación de ovocitos es una técnica de congelación que se caracteriza por la ausencia de formación de hielo, que es lo que le da el buen pronóstico y las altas tasas de supervivencia. Y esto te va a permitir mantener los ovocitos un poco en stand-by, por decirlo de una manera, y poderlos usar en un futuro con el pronóstico que se tenía en el momento en que fueron vitrificados o congelados. ¿Qué mujeres realizan este tipo de tratamiento? La vitrificación estaría indicada para toda aquella mujer que tiene un riesgo de fallo ovárico por distintas causas, sobre todo la más frecuente por el retraso de la maternidad. Si quieres pasamos ahora donde están los contenedores y te los enseño. Mira, Sara, estos son los CBS, que son los contenedores en los que guardamos todos los óvulos y embriones. En principio, una vez congelado, da igual que esté un día, que esté un mes, que esté un año. Doctor, tras la llegada de la COVID, ¿han visto un aumento en la demanda? Pues resulta curioso, pero sí. Se ha juntado la gente que se quedó parada a mitad, se ha juntado la gente que tenía programado hacer el tratamiento ese mes. También la pandemia ha ayudado a replantearse un poco la vida y a reconsiderar ese retraso de maternidad. Llegar a todo. Ese es el reto inalcanzable e injusto para muchas mujeres. Las pautas machistas que siguen imperando y la falta de conciliación llevan a la natalidad a unas cifras bajo mínimos. Una ausencia de conciliación entre la vida laboral y familiar que lleva al límite a las familias monoparentales. Yurena, tu hijo dio positivo por COVID-19. ¿Cómo te las arreglaste tú para conciliar con tu vida profesional y los cuidados del niño? Bueno, pues un poco complicado, ¿no? El niño empieza con síntomas, su pediatra lo manda a hacer PCR, en esto pasan 2 días más. Yo sin saber qué hacer, si poder trabajar, no poder. A nosotros nos hacen PCR 10 días posteriores. Eso nos lleva a un confinamiento a todos en casa y por lo tanto pues una complicación de no poder asistir al trabajo y de que la vida se paraliza en 13 días que estuvimos confinados. ¿Eso te trajo consecuencias o repercusiones económicas? Como ves, prácticamente mi trabajo consiste en estar in situ y se paró por completo el trabajo. Son 13 días sin actividad y eso se nota al final de mes en los ingresos, por supuesto. Sin conciliación, los abuelos son parte esencial de la estructura familiar de nuestro país. Antes de la pandemia, 1 de cada 4 cuidaba de sus nietos, con los beneficios que conlleva para su salud mental y emocional.
El principal aspecto es que los abuelos se mantienen activos. Eso quiere decir que el factor de la soledad, esto disminuye. Hay un 37% de menor mortalidad en abuelos que cuidan a sus niños porque tienen una mejoría en sus capacidades cognitivas. Desde marzo, con la llegada de la pandemia, esa unión tan especial ya no es tan intensa. Ahora han tenido que separarse de sus nietos por el miedo al contagio. Araceli, la pandemia ha alterado muchas cosas, también la relación de los abuelos con sus nietos. ¿Ustedes cómo lo llevan? Pues nosotros lo llevamos un poquito mal, porque tenemos un nieto en Península y claro, no puede viajar. Y después tenemos 2 nietas también que viven en Aruca y hemos decidido que no estemos así con ellas, sino lo imprescindible. También por nosotros, porque somos personas de riesgo. ¿Antes con qué frecuencia venían a tu casa? Toda la semana. ¿Y ahora? Ahora una vez al mes o a veces te pasa un poquito más. Y duele mucho. Sobre todo también cuando vienen y no las puedes abrazar, no las puedes besar. En este caso, tu hijo y su esposa, ¿cómo lo llevan? No pueden pagar a nadie para que se quede con las niñas, si tienen que hacer algo, cualquier cosa. Hombre, llegas a pensar de no verles tanto, ya te quieren menos. Y encima eso duele más. Por culpa de esta pandemia, el cariño se está perdiendo. Puede haber empeorado el número de depresiones, la inmovilidad, el empeoramiento de las enfermedades de base. El confinamiento trajo empeoramiento de los estados cognitivos, empeoramiento del estado funcional. Hay que intentar llegar a una solución en la que la persona mayor no esté aislada, pueda estar en contacto con su familia sin tener que recurrir a esa soledad y a ese aislamiento. Además de las consecuencias emocionales, el distanciamiento entre abuelos y nietos puede tener efectos en la economía familiar. En el caso de una familia, unos padres que trabajen el horario estándar, unas 8 horas diarias, lo mejor en el primer de los casos es negociar el teletrabajo con su empresa. El coste que esto tiene para nuestro bolsillo pues será, en el mejor de los casos, pues simplemente el exceso del consumo, electricidad y agua y la alimentación. Nos queda otra forma que es contratar a un cuidador, una cuidadora infantil para que venga a casa a cuidar de nuestros hijos. Aproximadamente el coste por hora son unos 8,50 euros, o está la otra opción que es llevar a nuestros hijos a ludotecas. Puede costar entre 2 y 3 euros por hora. La maternidad se vive de muchas formas. Una de ellas es durante la adolescencia. Canarias lidera la estadística de partos en jóvenes. Paula lo vivió en primera persona. Mi pequeño tesoro se halla escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. ¿Con qué edad quedaste embarazada de tu primer hijo? Con 16 años, muy jovencita. ¿El hecho de haber quedado embarazada truncó tu futuro? Sí, cambió mi destino, seguro. Maduré bastante con este tema y entonces lo asumes, sí o sí, tienes que asumirlo. Paula, en casa, familia numerosa. Sí, somos 3, una niña de 17 años, él tiene 11, ella 13 y el pequeñín que viene en camino. ¿Cualquier matrimonio, cualquier pareja hoy en día se puede permitir tener hasta 4 hijos con el nivel de vida que hay? No, la verdad que creo que no. Hombre, a nosotros hemos tenido nuestras épocas mejores y peores. Ahora mismo estamos bien, puedo decir que estamos bien. Tenemos un negocio propio, estamos saliendo adelante, es muy sacrificado, pero se puede. Yo siempre he dicho que donde caben 2, caben 3. En general podríamos decir que son familias de mediana edad, 3 hijos y de clase media o media baja, donde los ingresos suelen oscilar, los ingresos del hogar suelen oscilar entre los 1.200 y los 3.200 euros. Meses después de esta entrevista, nos volvemos a encontrar con Paula. ¿Cómo ha cambiado su vida tras la irrupción de la pandemia? Paula, recuerdo cuando te entrevisté, Pablo todavía estaba en la barriguita y bueno, ya las cosas han cambiado y mucho. ¿En qué situación están? ¿Cómo están? Diferente, pero la verdad que bien. Dentro de lo malo no fue muy bien. Estamos sentadas en una de las mesas que están en la terraza de tu negocio. ¿Cómo va este negocio?
A ver, ahora mismo lo tenemos cerrado para hacer unas reformitas y tal, y para yo asumir que tengo que volver a trabajar. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿han tenido ustedes que apretarse el cinturón? Sí, antes del confinamiento teníamos un empleado porque ya yo estaba a punto de dar a luz, pero nos hemos dado cuenta que es imposible mantener un empleado en la situación en la que estamos. Mi idea no era volver a trabajar hasta que tuviera un añito así, pero voy a tener que sacrificarlo, dejarlo con sus abuelas, con los hermanos mayores y yo tener que trabajar para poder seguir adelante. Si hace varias décadas los hogares canarios se llenaban de niños, ahora las familias de las islas cuentan cada vez con menos miembros. Y en muchos nidos, a partir de la pandemia, el espacio solo lo ocupa el vacío. Bueno, pues antes de debatir sobre esta primera parte del reportaje, saludamos a Alba García, que es trabajadora social y que se incorpora a la mesa. Alba, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Y la natalidad, como decíamos, sufrió un brusco descenso durante la crisis de 2008. Los expertos avisan de que la pandemia del coronavirus la hundirá todavía más, poniendo en riesgo determinados aspectos de nuestro estado del bienestar. Entre ellos, y miro directamente a María Isabel, a la economista, las pensiones. ¿Corren riesgo con una natalidad tan baja? Sí, efectivamente. O sea, actualmente ya las pensiones están en riesgo, es decir, ahora mismo en el boom de los 70, que nos jubilaremos dentro de unos años, está en riesgo el sistema de pensiones. Y efectivamente con las crisis, las situaciones económicas todavía se agudiza muchísimo más. Leopoldo, la caída de los niveles de fecundidad genera un círculo vicioso, ya que cada vez hay menos mujeres en edad fértil que a su vez tienen menos hijos. La inmigración, sociológicamente hablando, creo que se presenta como la única solución. Una de las posibles soluciones. Pero esta situación es una situación compleja en España porque ya lleva muchas décadas viéndose venir. Es, junto con Italia, el país con menos natalidad del mundo. Estamos hablando de una situación muy particular, se ve en toda Europa, pero el envejecimiento deriva de varias cosas en las tasas demográficas, por la falta de niños, pero también por la gran esperanza de vida. España tiene la doble conjunción de tener la mayor esperanza de vida del mundo junto a Japón y tener la menor natalidad del mundo. Entonces son situaciones extrañas, pero desde luego una de las soluciones es posible la inmigración, pero tiene que haber más soluciones. Totalmente de acuerdo. Además nos enfrentamos con una dificultad añadida porque no es solo, como comentaba María Isabel, el sistema de pensiones lo que peligra. Una mayor esperanza de vida incluye un sistema de protección a las situaciones de dependencia que se pone en riesgo también. Es decir, necesitamos invertir en cuidado de personas mayores, en ayudas a domicilio, recursos de atención. España tiene unos sistemas de protección muy basados en la generosidad y en la solidaridad familiar y vecinal, y cuando estas generaciones jóvenes empiezan a descender en población, necesitamos políticas públicas que cubran toda esa parte, y España tampoco se está preparando en ese sentido. Pero el problema es que esto se viene anunciando desde hace 20 o 30 años, que iba a haber un problema de envejecimiento en Europa. Hay determinados países que sí tomaron las medidas o las políticas adecuadas de fomento de la familia, de hijos, y si comparamos la política familiar que existe en España con la de Europa, totalmente. Vamos, es que es irrisoria o yo diría que inexistente, ¿no? Entonces ese es el problema, no nos hemos puesto las pilas cuando las teníamos que tener, han venido encima crisis en medio. Y se siguen sin tomar políticas familiares. Un dato súper objetivo para reforzar lo que estás comentando. La prestación por hijo a cargo en España, que ahora está tendente a desaparecer por la aparición del ingreso mínimo vital, la prestación por hijo a cargo en España es de 341 euros anuales cuando no existe discapacidad en el menor. Por ejemplo, en Alemania supera los 200 euros mensuales. Es decir, la comparación es muy abrumadora. Y luego no hay políticas de conciliación, es decir, que fomenten la gente joven, incluso ahora, viendo el panorama que hay, con lo que decía el reportaje, o sea, salarios precarios,
cómo están los niveles de paro que estamos ahora mismo. Ahora mismo la EPA ha sacado que estamos al 25%. Es que eso era lo que te iba a decir, María Isabel. La precariedad laboral y la ausencia de políticas de conciliación pueden incidir en esa baja natalidad. ¿Basta con salarios dignos y seguridad laboral para que aumente la fecundidad en el archipiélago? ¿Bastaría con salarios dignos? No solo salarios dignos, sino políticas de conciliación. Es decir, actualmente no existe la conciliación prácticamente en España. Es decir, las madres, y lo que decía un poco el reportaje, y hay reportajes de, por ejemplo, de las familias monoparentales. O sea, es dramática la situación, que la mayoría son mujeres, el 80%. Hay un empobrecimiento profesional por parte de ellas y emocional, que repercute además en una pobreza en niños impresionante. Y esto es un tema que no se ha tenido en cuenta, ¿no? Emilio. Yo realmente no soy experto en esto, pero dicen unas cosas muy sensatas. Yo he estado 2 años viviendo en Suecia. La ayuda a la familia en Suecia es brutal. Es año y medio de baja maternal pagada al 100%, que además tiene que compartirla con el padre, que se puede retrasar hasta los 5 años. O sea, que realmente si quieres aumentar la natalidad tienes que hacerlo así. Yo a veces, antes de ser padre, que fui padre muy tarde, decía medio en broma, medio en serio, que una persona que al acabar su vida profesional no haya demostrado que ha sacado adelante 2 hijos por lo menos, no debería tener derecho a pensión. Porque los que tenemos hijos nos gastamos lo que no está escrito en sacar adelante a los hijos. Y el que no tiene hijos, todo ese dinero lo puede dedicar a lo que quiera, por ejemplo, un plan de pensiones, ¿no? En fin, es una butada, evidentemente, es una tontería, pero hay que tener en cuenta que la ayuda a la familia no es una ayuda gratis, es una ayuda a alguien que está haciendo un desembolso brutal por mantener la sociedad del día de mañana. Leopoldo, parece que las pocas medidas de conciliación que existen siempre van dirigidas a las mujeres. ¿Sigue faltando corresponsabilidad en España? Sí. Bueno, sí. Sigue faltando corresponsabilidad en España, no solamente para tener los niños, sino para cuidar a los mayores. O sea que aquí tenemos un problema agudo de... a ver, para que te hagas una idea, acaban de nombrar el tema de los hogares monoparentales. No son monoparentales, son prácticamente hogares mantenidos por una mujer. No es que los padres se hagan cargo de los hijos. Cuando hay una ruptura de hogar, la ruptura de hogar conlleva que la madre se queda con los hijos y es la que acomete sacar adelante la familia, incluso con más dificultades económicas. O sea que efectivamente la parte masculina deja mucho que desear en esta parte. Además, si algo ha dejado más aún en evidencia esta pandemia, ha sido esta brecha de género tan grande. Hemos pasado de mujeres que tenían un poco 2 jornadas, la jornada laboral fuera de casa y la jornada laboral en casa, a triplicarla, porque estábamos hablando de trabajar, del cuidado de niños sin ningún apoyo externo con el que se podía contar en otros momentos, más las tareas escolares en casa. O sea, ya venían avisándole a los expertos que la salud mental en este sentido se iba a resentir muchísimo y las mujeres han sido en su gran mayoría las perjudicadas a este respecto. Sí, yo creo además que o sea, la estructura tradicional de España respecto a lo que es las empresas no favorece absolutamente nada la conciliación. Hay unos horarios que son muy rígidos. Ahora, con el teletrabajo, hay muchas mujeres que han dicho, bueno, mujeres y hombres, ¿no? Puedo conciliar un poco mi vida, gracias al tema de la pandemia y al teletrabajo, he podido conciliar un poco. Y luego las empresas tienen que cambiar un poco la mentalidad, es decir, hay que trabajar por objetivos. Hay una cultura del presentismo en España impresionante, o sea, entre más horas estés sentado en la oficina, es mejor, ¿no? De hecho, si sales un poco antes, hasta te miran raro, que pronto te fuiste, sin tener en cuenta la productividad, es decir, cuánto estás trabajando por hora, qué resultados estás consiguiendo. Eso en España habría que cambiarlo. Lo cierto es que las mujeres en Canarias posponen cada vez más la maternidad y muchas parejas tienen que recurrir incluso a tratamientos de fertilidad. Ser padre o madre se complica conforme van pasando los años, de ahí que muchos también intenten optar por la adopción, un proceso tedioso que se prolonga durante años. De todo ello vamos a hablar en la siguiente parte de nuestro reportaje, lo van a poder ver en tan solo unos minutos. Hacemos una mínima pausa para la publicidad y regresamos de inmediato.
Seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria cuando son las 11:06 de la noche. Estamos hablando de llenar el nido, la incertidumbre por la actual pandemia, la situación económica o la falta de apoyo a la conciliación no son obstáculo para acudir a cualquier vía para convertirse en padres y madres. Desde la reproducción asistida, la adopción y el acogimiento temporal hasta la gestación subrogada. Opciones que abordamos en la segunda parte del reportaje de hoy. Tener hijos puede dar vértigo. Nos preparamos para darles todo lo necesario y crear un ambiente idóneo donde criarlos. Pero hay algo mucho más duro: desear ser padre o madre y no poder lograrlo. En España, unas 800.000 personas sufren problemas de infertilidad. De ellas, unas 30.000 optan por la reproducción asistida. 1 de cada 10 niños en nuestro país ha llegado al mundo gracias a este tipo de tratamientos. Carmen, tú decidiste ser madre a través de inseminación artificial con un donante, por lo tanto fuiste madre en solitario. ¿Cómo llegaste a esa decisión? Principalmente porque quería ser madre. En ese momento ya no tenía pareja y busqué las opciones, qué opciones había, consulté y decidí que la forma más sencilla para mí era hacerlo por donante. ¿Fue una decisión difícil? Sí y no. Es fácil porque quería ser madre, difícil porque hacerlo sola siempre te da mogollón de miedo. Y sobre todo cuando él vaya creciendo, cómo le explicas, cómo no le explicas y todo ese tema. Tenías 38 años cuando tomaste la decisión. ¿Que el reloj corriera en tu contra aceleró la decisión? Sin lugar a dudas ya cada vez iba a ser más difícil encontrar pareja, llevarte bien, decidir tener hijos, buscar a alguien que no tenga hijos o que quiera tener hijos. Al final dije, con esta edad tengo que ponerme las pilas. La reproducción asistida es posible en Canarias y se realiza en laboratorios como este. Doctor Javier Domingo, estamos ahora mismo en un laboratorio de fecundación in vitro, en esta clínica de reproducción asistida. ¿Qué estamos viendo exactamente ahora? Pues mira, en este momento se va a hacer un proceso de ICSI, que es una técnica de fecundación in vitro, que es lo que la gente conoce como la microinyección espermática. Es lo que está pasando ahora Es lo mismo. que está haciendo ahora. Se introduce con una micropipeta el espermatozoide, que ahora liberará por aquí, y se extrae la otra pipeta y ya queda el ovocito inseminado. Y ya mañana está dentro ahora Exacto. mismo. Y con la llegada de la pandemia, ¿cómo les ha afectado? ¿Ha aumentado su trabajo o por el contrario han perdido pacientes? La Sociedad Española de Reproducción ha calculado que aproximadamente unos 14.000 ciclos en todo el país dejaron de realizarse durante el tiempo duro del confinamiento. Bien es cierto que la mayoría, si no todas, de esas pacientes se han reincorporado al ritmo normal de una clínica de reproducción con los meses posteriores. Tenemos la sensación de que incluso tenemos un aumento en el número de ciclos habitual. Si una paciente cardiópata, broncópata, hace un tratamiento de reproducción, tenemos que tener más cuidado con esas pacientes de cara a que puedan adquirir el coronavirus. Pero una embarazada normal, una paciente normal que realice técnica de reproducción, no tiene más riesgos. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mi vida. Otra opción para tener hijos es acudir a la gestación subrogada. Antes de la pandemia, Natalie consiguió ser madre mediante lo que se conoce como vientre de alquiler. Natalie, conseguiste hacer realidad tu sueño de ser madre gracias a la gestación subrogada. ¿Por qué elegiste esta vía para ser mamá? Con la edad de 33 años, enfermo de cáncer y me es inviable otra opción. Por haber padecido un cáncer, no puedo adoptar. Cuando ya tienes la esperanza perdida, de repente ves un anuncio, gestación subrogada y nos lanzamos. ¿Cómo empieza todo este proceso desde aquí, desde España? Poniéndote en contacto con la clínica, te informas de cómo es el proceso. Como es mi caso, yo no puedo donar. Entonces hay una donante de óvulos, hay una gestante y hay una tercera persona que es mi marido. Vamos a Ucrania, en Ucrania hacemos las entrevistas a las gestantes. Pero aquellos que quieran ser padres por gestación subrogada tienen que viajar al extranjero porque en España no es legal. Los requisitos necesarios son
la solicitud de inscripción en el registro civil y una sentencia que tiene que ser dictada por un juzgado, un tribunal de ese estado, en el que se establezca que sean garantizados todos los derechos tanto de ese niño como de la madre gestante. Y en un mundo en el que la COVID nos limita a la hora de viajar, ¿cómo se encuentra la gestación subrogada? Hola, buenas tardes. Llamo a la clínica de gestación subrogada. Sí, correcto. Les llamo desde Canarias para pedir información acerca de los procesos que llevan a cabo en la clínica. Pues un momentito. Buenas tardes. ¿De dónde son ustedes? De la isla de Gran Canaria. Tienes que hacer un primer viaje, ¿vale? A Kiev para hacer la donación. A partir de ahí, controlarás el proceso desde Canarias. No tendrás que viajar más. Una pregunta, ¿en qué países se llevaría a cabo la gestación? El primer viaje sí o sí lo vas a tener que hacer en Ucrania, en Kiev, que tenemos nuestra clínica propia allí. Salvo que el proceso lo decidas hacer en Estados Unidos. Con toda esta situación de pandemia, ¿podría haber algún retraso o problemas con los procesos? Bueno, ahora mismo para poder viajar no hay problema. El único problema es que necesitas hacerte una PCR antes. Gracias por atenderme. Un placer. La pandemia está afectando a los más vulnerables. Esta imagen de un centenar de recién nacidos en un hotel de Ucrania conmocionó al país. El coronavirus les dejó sin el cuidado de sus padres y madres que estaban confinados en otras partes del mundo. Ilanit, tú eres madre por gestación subrogada y portavoz de la plataforma Pingu. ¿Cómo se han visto afectados los procesos por la pandemia, por el coronavirus? Dependiendo de cada país, se tomaron unas u otras medidas con respecto al cierre de fronteras. En el caso, por ejemplo, de Ucrania y de Georgia, sus ministerios de Asuntos Exteriores cerraron las fronteras con unos casos muy puntuales para poder acceder al país. Sí que había una posibilidad para poder entrar a los países y era que la petición de entrada se hiciera vía diplomática. El problema con el que se encontraron las familias fue que esa petición vía diplomática no se ejecutaba, las familias no podían llegar al nacimiento de sus hijos, los niños literalmente se iban acumulando en los baby rooms que habilitaron las clínicas para su cuidado 24/7. ¿Cómo afronta una familia una situación así? Pues primero con muchísima incertidumbre porque no sabes qué va a pasar, pero es que con el agravante de que tienes a tu hijo o a tu hija recién nacido que necesita de sus cuidados parentales y el no poder estar juntos, pues una desesperación tremenda. La gestación subrogada levanta polémica. Para muchos padres y madres es la única alternativa para cumplir su sueño. Sin embargo, otros ven en esta opción solo un negocio. El método de gestación subrogada es un método de explotación. Si en España se regularizara, se generaría un negocio. Ya tenemos ferias de agencias que vienen a intentar colocar el producto en España, a intentar mediar, a intentar llevarse el dinero a cambio de esa explotación, de tener hijos como productos para personas pudientes. La gestación subrogada es una parte más de lo que es la medicina reproductiva. Hay una gran visibilidad, es decir, todas las parejas, muchas parejas que no puedan gestar y que tengan ganas de ser padres, saben que aunque legalmente en España no se puede hacer, puedes acudir al extranjero, salir fuera para poder acceder a nuestro sueño, que es el de ser padres bajo una regulación ética y garantista. En Canarias hay muchos nidos vacíos. Algunos porque no quieren aumentar la familia y otros porque no pueden. Mientras, hay niños que no han tenido la suerte de encontrar un nido estable en el que cobijarse. Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Antes del coronavirus, adoptar a un menor en España ya era un proceso largo. De media, se prolongaba nada menos que 8 años. Entonces, Beatriz, Ignacio, ya lo tienen todo preparado para recibir a la niña. Sí, ya tenemos la habitación, ya tenemos todo organizado. ¿Y ustedes hace cuánto que iniciaron los trámites de adopción? Pues en el año 2017 fue cuando nosotros ya teníamos claro que íbamos a adoptar y fuimos a menores y bueno, allí hicimos una primera reunión.
Ustedes han tenido que esperar 3 años, es un trámite relativamente corto en comparación con otros. Normalmente estos procesos suelen ser más largos, pero por las circunstancias que nosotros pusimos en el expediente, pues se ha costado un poco. Hay que tener mucha paciencia para estar en este proceso porque bueno, tú lo que quieres es ser madre y padre y van pasando los meses y sigues esperando sin saber nada porque realmente tampoco te pueden decir pues dentro de 4 meses va a venir un niño, no se sabe. Para que una persona pueda adoptar a un menor es necesario en primer lugar que sea mayor de 25 años en nuestra legislación, tiene que tener una diferencia de edad mínima de 16 y una diferencia máxima de edad en nuestra comunidad autónoma de 50 años. A partir de ahí también tiene que ser personas en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, no tener antecedentes penales y tener una situación socioeconómica estable que pueda permitir desarrollar la patria potestad de un menor con la debida atención y cuidado. Hace una década, más de 5.500 niños extranjeros fueron adoptados por parejas españolas. Justo antes de la pandemia, la cifra había descendido un 90%. Ahora, con la COVID, las adopciones internacionales se han paralizado. Desconocemos si los países de origen o los países emisores han tenido dentro de su propia gestión de la crisis la posibilidad de poder continuar con los expedientes como lo venían realizando anteriormente. Se han hecho incluso gestiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y a nivel de las embajadas sí se ha estado trabajando para poder proporcionar desplazamiento, sobre todo a aquellas familias que ya tenían niños y niñas asignados. Se ha intentado que volaran en vuelos humanitarios y tratar de agilizar en lo posible estas situaciones. La pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que los sistemas de protección ya venían estando bastante debilitados a nivel administrativo. Desde el inicio del estado de alarma tuvimos que paralizar las formaciones, las asignaciones y bueno, ya ha pasado el estado de alarma, pues estamos volviendo a recuperar el ritmo. Los ofrecimientos más o menos están siendo pues en la línea de los últimos años. Es verdad que la adopción ha descendido en número considerablemente, sobre todo en los ofrecimientos en adopción internacional, sin embargo en adopción nacional se están manteniendo. Además de la adopción, hay otras fórmulas para mejorar la vida de niños sin familia estable. En Canarias, 1.800 menores están tutelados por el gobierno. Los padres y madres tienen temporalmente la patria potestad suspendida y ahí interviene la administración, la entidad pública, y lo que hacemos es ser sus padres legales. La situación de pandemia ha hecho que muchas familias han estado camufladas con situaciones de vulnerabilidad, pero sin que llamaran la atención. Ya en el estado de alarma sí que hemos visto que ha habido un repunte importante, ¿no? Casi el 40% de los menores tutelados por el Gobierno de Canarias está acogido por una familia, evitando así su estancia en centros de menores. La familia es el entorno natural de vida. ¿Qué beneficios pueden tener a partir de ahí los menores? Pues una atención individualizada sobre ellos, una transmisión de valores, ayudar a los apegos, a los vínculos sanos, ayudar en una forma de vida y una experiencia que puedan tener personas referentes para ellos. ¿Qué pasaría si no lo tuvieran? Pues los referentes se diluyen un poco en el contexto, no hay estabilidad, se desestructura. ¿Cuándo y cómo decidieron ser familia de acogida? Bueno, todo se remonta a los años 80, finales de los 80 que nos conocimos y éramos voluntarios en una organización y hacían campamentos para los niños en situación de riesgo. Y ahí es como empezamos a conocer todo este tema. ¿Y cuántos niños tienen acogidos? Nuestro caso fue un acogimiento de urgencia. Nos llamaron un viernes para recogerlos un lunes. Entonces, de los niños realmente no sabíamos nada. Cuando llegaron a nuestra casa es cuando ya empezamos a saber cosas sobre la historia de los niños. ¿Y cuánto tiempo van a estar estos niños con ustedes? Pues nosotros estamos en permanente, o sea, se van a quedar con nosotros hasta los 18 años. Ellos tienen contacto con sus padres biológicos. Claro, nosotros tenemos un contacto y con otros hermanos también en el que no queremos que pierdan el vínculo. También hay niños extranjeros que han llegado a Canarias en patera o en cayuco. Son menores no acompañados cuyo número se ha disparado con la pandemia.
En estos momentos hay más de 1.400 bajo la tutela del gobierno. En los centros de menores, los menores suelen tener contacto con la familia. Quizás cada X tiempo suelen llamar a la familia. La figura de un padre, de un familiar, es importante para un menor. Tienen falta de sus familiares, de su padre, una referencia. En general suelen quedar en la isla porque como son menores necesitan ser tutelados. Si un menor tiene un familiar fuera, hay que intentar hacer la reagrupación familiar. Y hablamos de la integración, creo que el tema del idioma es algo importante y sobre todo también evitar el problema del racismo y de la xenofobia. Tener un hijo, aunque sea un anhelo, no está al alcance de todos. A la mayoría, el instinto le empuja a formar una familia, pero las dificultades y la incertidumbre, en muchas ocasiones, impiden cumplir ese ansiado deseo. Bueno, pues de todos los asuntos que hemos tratado en esta segunda parte del reportaje, el más controvertido es sin duda el de la gestación subrogada. Organismos como el Instituto Canario de Igualdad lo considera un acto de violencia de género, aunque el diputado del Común ha recomendado modular su posición porque entiende que no todos los casos de subrogación son iguales. ¿Se puede tipificar la gestación subrogada, Leopoldo, como violencia de género? La verdad que es una pregunta comprometida porque desde el punto de vista jurídico desconozco hasta dónde puede llegar esa cuestión. Yo diría que no. Me parece excesivo. Lo que sí estoy con la declaración del Parlamento Europeo sobre que la subrogación, la gestación subrogada es un problema de, digamos, de indignidad para la mujer. Desde mi punto de vista coincido con esa apreciación y con esa valoración en líneas generales. Yo creo que, bueno, evidentemente lo primero que nos genera rechazo cuando escuchamos hablar de este tipo de gestación es la posibilidad de que se genere mercantilización con la mujer o con el menor. Y creo que ahí sí es verdad que hay que modular un poco el discurso porque hay países que llevan ya muchos años buscando la forma de eliminar ese componente de todo el proceso. Países como Canadá o como Reino Unido que han incluido conceptos como el altruismo, la imposibilidad de que haya un intercambio económico, que exista incluso una vinculación entre la gestante y la familia para intentar evitar eso. Entonces es verdad que hay otros países donde es casi un sistema de trata, donde sí es verdad que es un peligro muy grande, pero si en España se diera el paso, no creo que tuviésemos que mirar hacia esos países, sino hacia otros que socialmente se parecen más a nosotros. Hombre, de hecho, de esos 100 niños que había almacenados en una habitación de hotel, todos esos niños tienen madre. Todos tienen madre. Tienen la madre biológica que los ha tenido dentro y luego además tienen los padres que han pagado por todo el proceso, ¿no? O sea que yo creo que no te da una idea de la dignidad de la madre que ha tenido al niño. O sea que no son solamente la gestación subrogada o vientres de alquiler. Dice, bueno, es que si usted lo nombra de una manera o de otra está dando una carga ideológica, pero es que es así, es que es la realidad, ¿no? El problema es la cuestión del dinero. Quizás Alba lo ha comentado mejor, la cuestión del dinero que hay detrás. Cuando uno entra y busca gestación subrogada y entra para buscar todo, lo primero que ve son cuestiones de tipo económico, mercantilización. Eso es un problema que deriva a un problema de indignidad y un problema de moralidad grave para las personas. Es verdad que... No en todos los casos, Leopoldo, te iba a decir, hay transacciones económicas con las madres gestantes. ¿Debería legalizarse en España cuando tenga un carácter altruista y exista una causa justificada, como en el caso del reportaje claro. de Es que Alba ha comentado otra alternativa que claro, que es una situación distinta. No deberíamos de mirar a Ucrania, a Georgia y a lo mejor deberíamos de mirar a Canadá con otra imagen. Bueno, también tenemos imágenes muy positivas en España con todo lo que son, digamos, los trasplantes. O sea, tenemos una imagen muy positiva. Es uno de los países del mundo donde los trasplantes se han hecho con un nivel y una calidad humana inigualable. Entonces, también podemos a lo mejor nosotros buscar una vía desde dentro. Una vía desde dentro que resuelva esto. El problema es evitar, desde mi punto de vista, la imagen negativa que ahora mismo
creo que existe sobre esa cuestión. Y no solamente está aquí, está en el Parlamento Europeo, están los parlamentarios, y eso hace que países como Francia no solamente la impida, sino que los hijos, por lo menos que yo sepa, mis pocos conocimientos legales, creo que los hijos obtenidos en gestación subrogada fuera no les permiten la nacionalidad en Francia. María Isabel, el sistema de adopciones es largo y complejo. ¿Puede ser en parte una de las causas de la expansión de esta maternidad subrogada? Seguro, seguro, no hay duda. O sea, 8 años de media para adoptar a un hijo, yo creo que es un problema gravísimo, principalmente por los niños. Es decir, niños con muchas necesidades que están en centros y que la burocracia, el sistema, llegue a 8 años, me parece que efectivamente esto va a fomentar todo tipo de vientres de alquiler, de otro tipo de fecundaciones, ¿no? Porque es que no puede ser que se tarde tanto. Y es que es muy triste además, ¿no? O sea, por una parte esos niños, o sea, el ambiente social, y luego la burocracia esta que hay en España con este tema, ¿no? Además que habitualmente son 8 años que pueden girarse muy tortuosos, porque la mayoría de las adopciones en España son de tipo internacional y entonces están ligadas a que no te cierren fronteras, a que no haya cambios diplomáticos, a que no haya conflictos entre países, y entonces cargamos algo que debería ser, digamos, un proceso tan favorable para la familia como la incorporación de un niño a casa, de un nuevo miembro, ¿no?, esperado, en un camino que puede ser duro, largo y tortuoso. Y de hecho, cantidad de niños que se pueden adoptar en España, que es curioso, ¿no? ¿Por qué se va la gente fuera? La gente se va fuera porque el proceso en España es lentísimo. Entonces es mucho más rápido adoptar en el extranjero, cuando aquí hay muchísimos niños con muchísimas necesidades, que sería ideal que fueran adoptados de una manera más rápida y más eficaz. La reproducción asistida es otra de las vías para lograr ser madres o padres, aunque se trata de tratamientos muy caros que no cubre la sanidad pública. Más caro, de todas maneras, puede salir del pozo en el que estamos con estos índices de natalidad. Sí, pero ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Lo digo que más caro nos puede salir, nos puede ser salir de ese pozo, ¿no? El tener unos índices de natalidad tan bajos. Bueno, efectivamente, claro. Es decir, la natalidad hay que fomentarla como sea, pero no solo por el tema de todas estas técnicas de reproducción que hay, sino aplicar políticas, un poco lo que hablábamos antes, políticas de conciliación, políticas de apoyo a las familias, a familias monoparentales, que eleven esa tasa de natalidad que va en descenso y seguirá yendo en descenso tal cual están las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad de solo 2 minutos para abordar un asunto que mantiene en vilo al resto del mundo, y cambiamos por completo el tercio, y es la disputa de la presidencia de los Estados Unidos. Les vamos a dar la última hora del recuento por el que Joe Biden, en una lucha voto a voto, parece rozar ya la Casa Blanca. Bueno, pues lo prometido es deuda y ya estamos de vuelta en estos momentos. Donald Trump y Joe Biden siguen disputando cada voto en el recuento de estas reñidas elecciones norteamericanas. Trump amenaza con litigar en los tribunales el conteo que aún no ha finalizado, calentando así también las calles estadounidenses, mientras que Biden llama a la calma y a esperar a que finalice el proceso. Para aclarar algunas de las claves de estos comicios nos acompañan ahora mismo ya Samuel Toledano, que es periodista y consultor político. Samuel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Nos acompaña también María Rodman, que es periodista con una amplísima experiencia laboral en televisiones de Estados Unidos. Buenas noches, María, bienvenida. Gracias, buenas noches. Y sigue con nosotros el sociólogo Leopoldo Cabrera. El equipo de Trump ha preparado a más de 8.000 letrados para lanzar una ofensiva contra la victoria de Biden. ¿Creen, y se lo pregunto a los tres, que tendrán recorrido sus insinuaciones en Samuel de fraude?
Hombre, por lo pronto a sus seguidores sí, y básicamente su estrategia en este caso, que ya la había puesto en duda antes del proceso electoral, era precisamente alertar del posible fraude con el voto por correo. Dio la casualidad además que una entrevista que salió recientemente de Bernie Sanders que auguraba precisamente el comportamiento de Donald Trump y decía que precisamente iba a jugar con esos votos primeros que tiene el resultado favorable, pero que luego con el voto por correo, pues que evidentemente dirá, miren, aquí hay fraude. María, has vivido muchísimos años en Estados Unidos. ¿Tendrán recorrido esas insinuaciones? No, yo creo que en su mayor parte son amenazas vacías porque no se sustentan en ningún contenido realmente importante que se pueda demostrar. No hay evidencia. Son sus amenazas y su forma normal de lidiar con los problemas, ¿no? Desde que antes de ser presidente, como una persona, un individuo de la sociedad norteamericana, esa siempre fue su manera de actuar. Cada vez que no le gusta algo, te meto a juicio, años y años y años apelando, siguiendo, y es lo que pretende hacer ahora de la misma manera, ¿no? Ya había dicho que lo iba a hacer, lo está haciendo, en otros sitios ha dicho que lo está haciendo y todavía no lo ha hecho, y ya le están diciendo muchos jueces que realmente no tiene ningún tipo, que deje de tomarle el pelo realmente al pueblo estadounidense, que se centre lo que se tiene que centrar porque esto no va a ninguna parte. No te digo que no hay algún caso en alguno de estos estados, pero más bien va a ser una pérdida de tiempo y dejar los ánimos cada vez más caldeados realmente, ¿no? Leopoldo. Sí, yo coincido con ellos. En estos momentos, viéndola en Twitter, le están, digamos, marcando pautas, indicando que los mensajes no... Esas afirmaciones que está tuiteando Trump no son pertinentes, no se ajustan a la razón. Incluso algunos medios de comunicación que son próximos a los republicanos están atenuando un poco el tema del discurso y yo creo que esa aparición en esos medios de comunicación próximos a los republicanos de no mirar las elecciones y no documentarlas en negativo, yo creo que van a enfriar los ánimos de forma importante. Bueno, pues a la espera precisamente de que se confirme su victoria, Joe Biden se dirigía hace unos minutos a la nación. Decía esto. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters. No one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Bien, pues como ven, el tono, María, de Biden ya es presidencial y dista muchísimo de lo que nos tenía acostumbrado Trump en estos últimos 4 años. Bueno, yo creo que es que llevamos 4 años escuchando a un presidente que está dividiendo a la nación para servir sus propios intereses. Y cuando es refrescante escuchar a alguien realmente que diga vamos a unir al país, vamos a trabajar juntos. Yo soy un candidato demócrata, pero voy a ser un presidente estadounidense, americano, para todos. Y yo creo que ahora mismo es tan importante y tan necesario realmente que lleguemos a ese momento conciliatorio, que tardaremos porque las cosas están muy mal y el país ha estado a punto casi de llegar a una guerra civil. No sé ni qué es lo que va a decir Trump esta noche, pero esperemos que no sea todavía echar más leña al fuego. Creo que esto es lo que estamos esperando, lo que necesitamos realmente. ¿Te gusta o no te guste Biden? Por lo menos es el tono que queremos escuchar. Bueno, es el tono, desde luego desde Europa es el tono que queremos escuchar y es un tono más conciliador y desde luego un intento de romper con unas imágenes negativas para la ciencia, para, digamos, el sentido común también, pero alimentando cuestiones que dejan mucho que desear en la vida cotidiana y en las recomendaciones que se hace a nivel social. No le quedaba otra opción a Biden, en este caso. Su discurso tiene que ser ese, no puede ser en ningún caso un discurso de alimentar la separación. De todas formas, otra cosa es que ese discurso cale en los seguidores de Trump. Hay que recordar también que el trumpismo, por decirlo de alguna forma, tampoco es nuevo. Vimos un movimiento del Tea Party con Sarah Palin, etcétera, muy radical en Estados Unidos, y eso tiene una estructura, con un movimiento muy vinculado a la Asociación Nacional del Rifle, con esa especie de liberalismo o libertario, digamos, movimiento libertario, que se está calando, y todos los mensajes de Trump que han hecho mella durante estos últimos 4 años, por mucho que haya dicho ahora o que se rectifique esa conspiración, ese establishment, nos están gobernando,
eso ha calado y eso se ha quedado en la mente de los ciudadanos. Por lo tanto, por mucho que Biden quiera ser el presidente de todos, hay una gente con movimientos armados, milicias, lo estábamos comentando, que están ahí. Y eso no se van a dejar convencer por unas palabras bonitas de Biden, que no son más que pues, palabras bonitas, obvio. Precisamente sobre lo que estás diciendo, las acusaciones infundadas de Trump sobre el fraude en el proceso electoral están polarizando como nunca a la sociedad estadounidense. Muchas de ellas, como vemos, las arroja el presidente desde la red social Twitter. ¿Temen que pueda dispararse la violencia en el país? Ese temor no es un temor infundado. Hay muchos elementos externos que dan esa imagen. No sabemos, vamos a tener que oír qué es lo que dice Trump, si acepta o no la derrota, que todo parece ir encaminado a que va a perder las elecciones. Y vamos a ver en qué posición toma. Se supone que una posición suya beligerante puede generar verdaderamente problemas en la sociedad americana. Definitivamente sabemos que, como comentábamos anteriormente, el tema de las milicias, la gente tiene armas en su casa, 1 de cada 4 personas. Y es verdad, la Asociación Nacional del Rifle, la segunda enmienda de la Constitución, es sagrada para los estadounidenses, el derecho a portar armas y a tener armas. Todo este tipo de cosas, por supuesto, que hasta cierto punto muchos estadounidenses piensan que lo pueden perder con Biden y lo van a querer defender, mantener un poco esa, no sé, lo que tenían con Trump, ese sueño que tenían con Trump, extraño, pero que tenían con Trump. De todos modos, yo creo que el discurso de Biden es verdad que es un discurso que no va a calar inmediatamente, pero ahora mismo hay un problema enorme en Estados Unidos que con las elecciones no se está viendo y es el coronavirus, ¿no? Entonces yo creo que si desde el principio, desde el primer momento ya empezamos a ver un plan para empezar a dirigir este tipo un tipo de actuación a nivel nacional que pueda poner un freno a estos contagios, creo que de alguna manera esto también va a ayudar a calmar los ánimos y entender que hay otros problemas más apremiantes en el país. Y aparte, que yo creo que esta demora en los resultados, que a lo mejor ya vemos quién es el presidente, que no, que sí, que si lo van a llevar a juicio. ¿Cuándo que si crees no que se podría saber? Bueno, ya hay algunos estados que están diciendo que hasta el 12 de noviembre no van a tener resultados definitivos, porque tienen todavía que contar muchos votos que van a seguir llegando porque las leyes de ese estado son así. El fin de semana veremos también algunos votos que van a ir entrando y se van a ir solidificando, pero lo que es definitivo no va a ser por lo menos hasta el 12 a nivel nacional. Y luego, si hay estados en los que está muy reñido y se lleva realmente a juicio, podemos estar perfectamente entrando en diciembre sin tener una solución total. Ha nombrado Samuel María los tribunales. ¿Podrían acabar estas elecciones decidiéndose en el Tribunal Supremo como ocurrió en el año 2000? Y en ese caso, ¿crees que podría influir el que la mayoría del tribunal sea republicana? Bueno, lo que también comentaba un poco María, o sea, que aquí hay un proceso que tiene que cumplirse y cada estado evidentemente tiene con su respectiva normativa. Antes de ir al Tribunal Supremo tiene que ir a los tribunales locales, por lo tanto hay unos pasos que tiene que ir cumplir y como mencionó ella, ya en algunos jueces le han dicho que no ha lugar, ¿no? De alguna forma ya han rechazado algunas de sus peticiones, salvo la de Filadelfia, creo que era simplemente de tener más observadores, con lo cual que llegue al Tribunal Supremo no va a ser un camino fácil y en cualquier caso también es lo que estábamos comentando, hace falta argumentos sólidos, es decir, los jueces tampoco van a llevar una causa porque se hable de un posible fraude si no se justifica, si no se trata, digamos, al detalle, porque evidentemente ahí sí que tiene que haber un sustento jurídico. Parecen más pataletas, pero sí que es cierto que hasta que no tenga, si en el caso de que lo tuviera, un argumento jurídico serio, yo no le veo que vaya a tener más salida, más allá de seguir quizá calentando a sus seguidores y esa especie de pataleta final. Los estados el voto se está separando cada vez más. También vamos a depender de si estamos en 270 o más, porque obviamente si Trump al final pierde Georgia, por ejemplo, como todo está apuntando que también ese estado lo puede perder y puede perder Pensilvania, no estamos hablando de 270, estamos hablando de muchos más, entonces es mucho más complejo dirimir en los juzgados pues 6 o 7 votaciones en 6 o 7 estados distintos, tanto del este como del oeste. Entonces, es que llevar Nevada, Wisconsin, Michigan, en Pensilvania, Georgia y todos esos tribunales locales dirimiendo antes de llegar al Supremo, o sea que no lo tiene fácil. De las 4 personas que estamos en esta mesa, la que más ha vivido en Estados Unidos es María. Y María, me gustaría preguntarte, una cosa es Trump
y otra cosa es el Partido Republicano. En el caso de que Biden alcanzara los 270 delegados, ¿el Partido Republicano aceptaría ese resultado o se metería en esa vorágine en la que se ha metido su presidente saliente, en este caso, o Trump? Bueno, yo creo que todo va a depender de cada estado y cuál sea la diferencia de votos. Si estamos hablando de una diferencia muy pequeña de votos, lo van a intentar, como sea, lo van a pelear, eso está claro. Pero es muy cierto que el Partido Republicano es el Partido Republicano y Trump es una entidad aparte dentro del Partido Republicano en estos momentos. Y estamos viendo que no hay un apoyo a estas amenazas y este tipo de actitud del presidente ahora mismo no está siendo respaldado por los miembros de su propio partido, porque al fin y al cabo esto es abominable realmente lo que está haciendo ahora con respecto a la democracia y no se quieren mojar ahí, se están manteniendo aparte, ¿no? Pero no sé lo que pasará. De todos modos, no nos podemos confiar tampoco, las cosas se pueden dar la vuelta. Sabemos que el presidente tiene ahora mismo 264 de los votos porque estamos contando con que Arizona lo va a mantener, pero ahí todavía están contando votos y las cosas todavía pueden darse la vuelta. Es que estamos en una elección que decir en el 2020 que todavía hay una elección reñida con la actuación de este presidente 4 años. Ya le está dando Arizona a Biden y bueno, exactamente, y que todavía está reñido en esta época. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, si finalmente Biden es presidente, se abre otro escenario en los acuerdos y las relaciones internacionales de Estados Unidos. ¿Cómo cambiará la política exterior con el demócrata en la Casa Blanca? Hemos hablado con Ángel Sass, que es director del Centro de Economía Global y Geopolítica Wendy de ESADE. Así es, una semana en la que nos han tenido continuamente pegados al televisor con las elecciones y un equipo de este programa, como bien has dicho, se ha reunido con Ángel Sass Carranza. Una de las razones, obviamente, es por las que todo el planeta estaba pendiente de estas elecciones, es por el contexto de polarización del voto en el que se producían, con un candidato populista como Trump y un Biden mucho más moderado. Le preguntamos a nuestro experto si cree que el resultado final tendrá reflejo en la forma de hacer política en otros países como el nuestro. Escuchen. Con Biden hay un cambio importante, es decir, el poder mundial, el poder hegemónico deja de tener un líder populista. En cualquier caso, yo creo que el populismo de Trump ha mostrado una resiliencia tremenda y, por tanto, tampoco va a ser una completa derrota. Las decisiones que podría tomar Biden condicionarán la política internacional. Trump dinamitó el acuerdo nuclear con Irán e incrementó la tensión en Oriente Medio al trasladar sus servicios diplomáticos en Israel a Jerusalén, entre otras muchas acciones polémicas durante su mandato. También le preguntamos a nuestro invitado cómo afectará el resultado a la estabilidad mundial. Yo creo que la estabilidad mundial solo puede mejorar con Biden frente a la incertidumbre perenne que conlleva Trump o que ha conllevado Trump. La potencia militar, económica, global vuelve a ser predecible, cuanto menos. Dicho esto, yo creo que el enfrentamiento con China va a seguir. La actitud de América frente a China ha cambiado en todos sus estamentos sociales y políticos y eso no va a desaparecer. Y en lo que respecta a la Unión Europea, Trump ya había dado indicios de abandonar la OTAN y ha sido un firme defensor del Brexit. En lo comercial ha incrementado los aranceles a nuestros productos y ha amenazado con nuevas subidas si Europa decide aplicar nuevos impuestos a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses. ¿Mejorarían las relaciones con los americanos si finalmente gana Biden? Europa estará mucho mejor con Biden. Al menos no tendrá que sufrir una amenaza existencial de un socio muy relevante como es Estados Unidos, pero Europa en los intereses americanos ha decrecido muchísimo en cuanto a prioridad. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos se ha retirado formalmente del Acuerdo de París sobre el cambio climático. ¿Qué escenario se abre si llega Biden a la Casa Blanca? Biden es muy explícito en su programa electoral y lo ha sido a lo largo de toda la campaña respecto a lo que cree que deben ser las políticas energéticas y climáticas de Estados Unidos y por tanto podemos pensar y ver un Estados Unidos liderando otra vez o sumándose a la cabeza de lo que es la lucha contra el cambio climático.
Estas eran precisamente las preguntas que le formulábamos. Este es el análisis, Miguel Ángel, que hacía Ángel Saz. Me gustaría saber qué opina la mesa en este sentido. Bueno, pues le voy a preguntar directamente a Samuel Toledano. En este contexto internacional, Biden ha anunciado que prácticamente borrará toda la política exterior de Donald Trump, volverá al Acuerdo de París sobre el cambio climático y potenciará, ha dicho, el consenso internacional. ¿Será sencillo, Samuel, volver a esa senda? Yo creo que básicamente hay un sistema dentro de la geopolítica internacional que está marcado por los intereses empresariales, económicos a nivel mundial, y eso va a seguir siendo igual. Eso realmente no va a haber una novedad, porque toda la política exterior, en este caso tanto de Europa como en este caso de China con Estados Unidos, ahí sí que puede variar por un punto de vista de hegemonía mundial, desde un punto de vista económico, vamos a volver a una especie de acuerdo tácito internacional en el cual los negocios, cuanto más de alguna forma se beneficie el intercambio comercial, la globalización que siempre hemos entendido, pues mejor para todas partes. Evidentemente ese aspecto medianamente nacionalista, cerrando fronteras, productos en Estados Unidos, que es lo que tenía Donald Trump, cambiará, pero evidentemente también sabemos que en Europa también tenemos estos movimientos. Estábamos hablando del populismo de Trump. Trump no ha creado el populismo, ya viene hace ya mucho tiempo. Y ahí sí que tenemos que pensar que en diferentes países también van a jugar con eso. Te has referido al populismo y sin Trump en el poder, el populismo lo que pierde es su principal altavoz en el mundo. ¿Crees que la victoria de Biden podría frenar también los movimientos populistas en Europa y en España? No, ya estaban antes. Lo que diferencia es que Trump era un multimillonario que se metió a política. Igual que nos encontramos otros multimillonarios que se intentaron meter a política al Partido Demócrata o al Partido Republicano, ¿no? Como Bloomberg, por ejemplo, ¿no? Podríamos encontrar. ¿Qué es lo que sucede con Trump? Que en este caso es un populismo en Estados Unidos, pero multimillonario, no es político de carrera, y en Europa tenemos populismo para repartir en todos los países, la verdad. Sí, pero yo creo que hasta cierto punto el éxito de Trump ha alentado a otros también a envalentonarse y a promulgar este tipo de actitudes populistas en Europa que a lo mejor no hacían antes. De hecho, en España mismo vemos algunos grupos políticos copiando esas tácticas y esas técnicas estadounidenses. A mí me encantaría ver cómo realmente ese sistema en Estados Unidos falla para que no siga avanzando en otros lugares, porque ya hemos visto que no lleva nada bueno. Es verdad que ese proteccionismo del presidente Trump con respecto a la economía de Estados Unidos, yo creo que va a cambiar con Biden, pero no nos olvidemos que el Senado prácticamente va a mantenerse en manos de los republicanos. Y si el Senado está 48-48, está ahí sí, puntito. pero es muy difícil que cambie de manos. Todavía es posible, pero... No, y falta a Georgia, que además no llegaron al 50% y seguramente ahí haya que tener una segunda vuelta, entonces tampoco pero hace está falta tan 51 claro. para tener la mayoría y no la van a obtener. Y de hecho han perdido algunos escaños en la Cámara de Representantes. Teniendo aún la Cámara de Representantes, pero no teniendo el Senado, muchas de las leyes que se propongan no van a ser aprobadas en el Senado en Estados Unidos. Donald Trump está compareciendo en estos momentos, ahora mismo por televisión, y dice que si se cuentan los votos legales, que él gana fácilmente. Él está a 3 millones. ¿Cuáles son los votos legales? Los votos legales el voto popular para él, está por debajo, esto es obvio, claro. No, para él los votos legales son los votos que llegaron antes del 3 de noviembre y se hicieron de forma presencial. Todo lo que se hizo después de cerrarse las urnas, para él, según el Estado, porque los estados en los que le interesa sí son legales y en otros no, esos son los votos que él considera legales. Legales son los votos que no se están contando ahora mismo. Eso es lo que él dice. De todos modos, está equivocado, porque si realmente cerráramos ahora y dejáramos de contar ahora, la ventaja que tiene ahora mismo en Arizona el vicepresidente o el ex vicepresidente Biden le daría ya la victoria. Pero como son votos por correo enviados con fecha tope del 3 de noviembre, ¿no? Sí, claro. Mientras estén matasellados, la ley de Estados Unidos dice que esos votos cuentan. ¿Por qué? Porque hay muchos estadounidenses que viven en el extranjero y sobre todo porque hay una tradición militar enorme. Hay demasiados efectivos militares viviendo fuera de Estados Unidos cuya forma de participar en el sistema democrático es emitiendo su voto por correo. Tú no puedes decir a todas estas personas que están dejándose la vida por el país que su voto no cuenta porque al presidente Trump no le interesa. Vamos, esto es un golpe a la democracia. El problema está en que las papeletas que están llegando ahora están en una relación 2-1 a favor de Biden. Y claro, 2-1 a favor de Biden, pierde Pensilvania, pierde Georgia e incluso hasta Carolina del Norte. Bueno, Carolina del Norte no, posiblemente estaban ahí también cerca, pero estamos hablando
de muchos más estados de los que creíamos. O sea, no solamente es Nevada y Arizona, sino era Wisconsin, Michigan, por arriba también tenía Pensilvania, con lo cual, y Georgia. El equipo de Biden está dando por seguro la victoria en Pensilvania y en Georgia, y posiblemente en Georgia también. Y posiblemente, en Georgia parece que faltan un 2% de papeletas por escrutar, pero la cercanía están a 9.000 votos. El 2% en cantidad, la relación 2-1 le lleva la victoria también a Biden. Claro, es que no nos olvidemos que el candidato Biden en todo momento dijo, estamos en medio de una pandemia, no vamos a estar haciendo filas de horas el último día para que todo el mundo se contagie. Por favor, voten por correo, voten de forma anticipada para evitar esto. Mientras que la mayoría de los seguidores de Trump se han reunido en rallies donde se han contagiado, les ha importado todo, prácticamente nada, y al mismo tiempo pues ellos piensan que no. Y tradicionalmente siempre votan en persona, así que todos los votos que se contaron primero son los republicanos, y ahora los que están llegando pues son los votos en su mayoría demócratas. Ese es el 500.000 de votos que decía en Pensilvania que sacaba Trump a Biden, y que claro, ya no llegan ni a 100.000 votos la diferencia, y todavía quedan en Pensilvania muchísimos votos por escrutar. De confirmarse la victoria de Biden, la investidura no sería hasta el mes de enero. ¿Qué podría hacer Donald Trump en este tiempo? ¿Qué pasaría en este tiempo, en este ínterin hasta esa investidura en enero? Bueno, esa es la gran incógnita. Con un país absolutamente fraccionado, digo. Hombre, ¿no? si hay tema, evidentemente si hay algún tipo de actuación judicial y tiene por lo menos algún recorrido, pues evidentemente durante esa semana seguirá alimentando el espíritu o esa posibilidad de que siga habiendo fraude, y hasta que no se diga o hasta que no haya la última sentencia, etcétera. Yo supongo que intentará alargarlo, vamos, es la predicción teniendo en cuenta su comportamiento, básicamente. Otra cosa es que si ya hay una especie de, digamos, de cierre judicial a su carrera, si no tiene un respaldo, como mencionábamos, detrás muy evidente del Partido Republicano, pues probablemente a lo mejor tenga que resignarse, pero también depende un poco de ese resultado, ese margen que estábamos hablando, claro, ¿no? Si son muchos o pocos. Es importante saber si se alcanzan los 290 delegados, como sostiene un colega mío estadístico demoscópico, que va a alcanzar Biden. No habría problema. No, es difícil ya situarse en un terreno de lucha permanente con todos los estados y reclamar en todos los estados una situación que a lo mejor en algún estado le permite visualizar nuevamente y recontar los votos, pero claro, con eso no resuelve el problema. Recordemos que en 2000 fue solo el estado de Florida cuando de alguna forma se generó ese problema, claro, ya serían varios. En este proceso ha quedado demostrado que se infravaloró el apoyo a Trump. Ha obtenido 5 millones más de votos que en 2016. ¿Significa esto que el trumpismo va a sobrevivir al presidente? Le pido máxima brevedad. Ha aumentado la participación. 5 millones de votos más, pero es verdad que ha aumentado la participación en 36 millones casi de votos, ¿no? Se ha alcanzado el 66%, de 130 y algo que había en 2016, ahora estamos a 159, con lo cual evidentemente parece que lo que ha aumentado más es un voto anti-Trump, que es lo que yo creo que es más evidente aquí. No deja de sorprender de todos modos la cantidad de gente que ha votado por Trump después de estos 4 años. Yo creo que es un reflejo de la sociedad estadounidense y de todo lo que tiene que cambiar todavía, ¿eh? Pero la pérdida del poder yo creo que aminorará y bajará el efecto en Brasil, en Bolsonaro y en muchos más, ¿eh? Leopoldo Cabrera, sociólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado. Esta noche. María Roma, un auténtico placer haberte tenido en esta mesa con este análisis. Gracias. Y Samuel Toledano, lo mismo, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes sobre todo, que es por quien se hace este programa, gracias por haber estado durante estas 2 horas y pico ya cerca al otro lado de la pantalla. Gracias por habernos acompañado. Vamos a estar muy pendientes de esos resultados. Lo que ocurra lo van a conocer. Bueno, no sabemos si en los próximos días o en las próximas semanas, pero se los contaremos aquí en Televisión Canaria. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes una muy feliz noche.